Segunda parte de la serie El hombre que detuvo el tiempo. Los desafíos que asumió Josué. La semana pasada vimos quién era Josué durante el ministerio de Moisés. Un hombre de acción, un discípulo diligente y servidor, el único después de Moisés que se acercó al monte santo, un hombre de adoración, un siervo con una clara visión del plan de Dios. Hoy veremos los desafíos que asumió Josué. El desafío de suceder a Moisés, el desafío de basar su éxito en la palabra de Dios, el desafío de creer sin antes ver y el desafío de su naturaleza humana. El propósito de esta predicación es que los presentes entendamos que a pesar de nuestra naturaleza humana, Dios puede y quiere levantar obreros fieles de entre nosotros, ayudándonos a salir victoriosos de todos los desafíos que su obra nos presenta. Comencemos con el primer desafío de Josué. El primer desafío de Josué fue el desafío de suceder a Moisés. ¿Por qué era un desafío? Por la singularidad de Moisés. La Biblia dice en el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Versículo 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Estas citas son de Deuteronomio 34, del 10 al 12. Además, en los mismos versículos del 10 al 12 de Deuteronomio 24, en su relación con Dios, trataba a Moisés como alguien muy especial, muy amado, muy reconocido. Su hermana María no lo respetó y fue castigada con lepra por considerarse como él. En el despliegue de manifestaciones del poder divino y por la duración del ministerio de Moisés, los cambios de liderazgo suelen ser críticos. Suceder a Moisés era muy difícil y por el carácter rebelde de Israel. Dice en Deuteronomio del 23 al 26, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haya hecho obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Esto fue lo que le dijo el Señor Jehová a Moisés, porque estaba enojado con él, y así que el carácter rebelde era muy difícil, y esto tenía que superarlo también Josué. Esto está escrito en Deuteronomio 3 del 23 al 26. Ese carácter de Israel que se manifiesta casi en cada página del Antiguo Testamento
propició una gran pérdida para Moisés. Trabajar con gente es algo a veces muy doloroso, un verdadero desafío. Y también por el gran amor de Moisés para Israel. Era difícil por eso sustituir a Israel. La Biblia dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32 y versículos 31-32. A ese Moisés que amaba tanto a Israel, que estaba dispuesto a que lo dejen a él también afuera, si no quería Dios perdonar al pueblo. Eso tenía que seguir Josué. Tenía que hacer eso como lo hizo, amar al pueblo, así como lo había hecho Moisés. Los líderes cristianos debemos amar, cuidar y honrar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a la esposa del Cordero. Recordemos siempre, la iglesia es la esposa de Jesucristo. ¿A quién le gusta que hablen mal de su esposa? Moisés amó profundamente a aquel pueblo, aunque era un pueblo rebelde. Suceder entonces a Moisés fue un gran desafío para Josué. En segundo lugar, el desafío de basar su éxito en la palabra de Dios. Son pocos los cristianos que perciben la gran relación entre la Biblia y el éxito. Todo líder cristiano debe saber que Dios trabaja con continuidad. El más interesado en que la obra de Dios sea estable es Dios mismo. El más interesado en que la obra de Dios sea estable es Dios mismo. Ante el gran desafío de suceder a Moisés, Dios le habla a Josué con otro desafío. Dios presenta a Josué promesas condicionales para el éxito. ¿Cuáles eran las promesas? Dios le dijo en Josué 1:5, en la primera parte del texto, le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa es una de las promesas que le estaba haciendo Dios a Josué. También le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso lo dice en Josué capítulo 1 del 5 y letra B. También le dice en Josué capítulo 1 versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Esas eran tres grandes promesas del Señor para Josué. Pero esas promesas tenían su condición. En Josué 1:6 Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios no hará lo que nos ha asignado. Nosotros hemos de esforzarnos. Sí, Él nos va a ayudar, pero no va a hacerlo. Nosotros somos responsables de lo que Él nos encomienda. Esa es una condición. Esfuérzate y sé valiente. Promesas. Sí, promesa es para que seas prosperado.
Dios le está poniendo condiciones, pero le está dando promesas. Josué capítulo 1, versículo 7, la segunda parte. También dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es otra promesa. Josué capítulo 1, versículo 8, en la segunda parte. Y también le pone otra condición. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Josué 1, 7, en la primera parte. Otra condición, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1, 8, inciso A. En tercer lugar, el desafío de creer sin antes ver, porque Dios le dijo a Josué en capítulo 3, versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ese es un desafío, el desafío de creer sin antes ver. Él tenía que preparar todo creyendo que las aguas no estaban abiertas ya, todavía estaban cerradas, pero la promesa era que apenas ellos asentaran los pies sobre las aguas, entonces las aguas se dividirían, pero tenía que creer sin antes ver. Cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo, Dios lo abrió antes de que pasaran, pero ahora las aguas se detendrían hasta que las plantas de los sacerdotes se asentaran sobre las aguas del río de Jordán. Es decir, que uno tiene que empezar a hacer el trabajo y luego el Señor se manifiesta. Tenemos que creer sin antes ver, y eso es difícil. Pero a Marta, la hermana de Lázaro, el que fue resucitado, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? San Juan 11:40. Entonces necesitamos creer antes de ver. Josué fue desafiado por Dios a creer antes de ver. Josué no dudó y ordenó al pueblo que obedeciera las instrucciones de Dios. La Biblia dice en Josué 3, del 14 al 17, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes
que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Repito la cita, Josué 3, del 14 al 17. Todo aquel que anhela servir a Dios como líder cristiano debe recordar siempre las palabras de Dios escritas en 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Hay muchas cosas que parecen imposibles cuando uno trabaja para el Señor. Pero hemos de tener fe. Hemos de tener fe y creer antes de ver. Así que si vemos algo difícil en la iglesia, no nos extrañemos. Así es, así debe ser. Hay que creer antes de ver, y el Dios Todopoderoso va a obrar y su nombre va a ser glorificado. En cuarto lugar, Josué tenía que enfrentarse a otro desafío, el desafío de su naturaleza humana. Josué era un ser humano como usted o como yo, con sus anhelos, necesidades, tentaciones, limitaciones, etc. Pero, a pesar de ello, tenía que cumplir con los propósitos e instrucciones de Dios. Al parecer, tuvo un descuido después de conquistar a los jebuseos. Reaparecieron con más fuerza y no pudieron ser sometidos otra vez. 400 años después, en los tiempos del rey David, vivían en el mismo corazón de la nación. Pero el ejemplo más claro de su imperfección lo vemos en Josué 9, del 3 al 6. Dice: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced, pues, ahora alianza con nosotros. Josué se dejó llevar por las apariencias. No consultó en esa ocasión a Dios. Esto está escrito en Josué 9:14. La Biblia dice: Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Involucró a los príncipes de Israel. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Josué 9:15. Esto fue lo que le pasó a Josué. El liderazgo de la congregación quedó desacreditada. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los principales. Josué 9:18. Estos errores demuestran que Josué era tan humano como usted y como yo. Sin embargo, a pesar del desafío de su propia naturaleza humana,
Josué fue usado por Dios para detener el tiempo. Conclusión. Aprendimos que nuestro mensaje fue que Josué, el hombre que detuvo el tiempo, se enfrentó a los desafíos que asumió Josué. Josué, el hombre que detuvo el tiempo, tuvo que asumir varios desafíos. El desafío de suceder a Moisés. El desafío de basar su éxito en la palabra de Dios. El desafío de creer antes de ver. El desafío de su naturaleza humana. 4 desafíos. En cada uno de los presentes existe un tremendo potencial. En Dios haremos proezas. En Dios. Nosotros no lo podemos hacer solos. Pero el reconocimiento de nuestra debilidad es lo que nos hace fuertes. El conocimiento de nuestra debilidad ante Dios es lo que nos hace fuertes.